Mi nombre es Marely Maybelinda Macier. Vengo de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, y en este video relacionado a la asignatura de farmacoterapéutica les voy a explicar acerca de mi caso clínico en el cual estuve trabajando y los resultados que obtuve, además de las conclusiones que obtuve de este trabajo. Primero que nada, el paciente a tratar es un paciente masculino de 73 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. El paciente es diabético desde hace 26 años. Además, presenta desgaste en la columna lumbar e hipertensión arterial. Como todos muy bien sabemos, la diabetes mellitus tipo 2 es una condición metabólica caracterizada por hiperglucemia, resistencia a la insulina y escasez relativa de insulina, representando el 90% de los casos de diabetes. La obesidad es considerada la causa principal entre quienes predisponen genéticamente de la enfermedad. Por otro lado, la hipertensión arterial afecta a 1 de cada 3 adultos y se produce por un aumento de la presión sanguínea en las arterias. Sin tratamiento, la hipertensión arterial puede provocar complicaciones severas como infartos o accidentes cerebrovasculares. Cabe recalcar que en el caso de la hipertensión arterial, los que mayormente la padecen son los adultos mayores, es decir, los adultos de la tercera edad, de 75 años y más. Como objetivos, el primer objetivo fue entender a través de la terapia farmacológica la diabetes y las enfermedades del corazón en el caso de la hipertensión arterial. El segundo objetivo, iniciar un diálogo con lenguaje cotidiano al interactuar con el paciente. En el caso 3 es comunicar al paciente acerca de la correcta protección de sus fármacos y como último objetivo está el instruir al paciente en la correcta utilización de los fármacos que utiliza. En el caso de la metodología, el primer paso fue el seleccionar el tema, con en este caso la búsqueda del paciente, establecer la enfermedad o enfermedades. El segundo paso fue indagar signos, síntomas, estudios y el tratamiento del paciente. En el paso 3 fue el de entrevistar al paciente y las sesiones que se le dieron, explicar sobre el proyecto al paciente, información personal y médica y las mediciones de presión arterial, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio. En el cuarto paso tenemos la recopilación de información, en este caso el análisis de laboratorio, el chequeo, 3 semanas al mes es recomendado, control de sus medicamentos y el padecimiento del paciente. En el quinto paso tenemos la organización de la información, en este caso mediante el método SWAP y las evidencias tomadas. En el caso 6, del paso 6 es los resultados, las conclusiones y las discusiones del estudio, el cual es un estudio de campo, y las herramientas utilizadas fueron en este caso artículos mayormente de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En el caso de los resultados, primero que nada se hicieron sesiones de 3 sesiones de 1 hora aproximadamente. Se tomaron las mediciones, en este caso toma de presión arterial, frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. En el caso de las evidencias se hizo una bitácora en una carpeta de 3 arillos donde se conservó lo que son los datos personales del paciente, sus antecedentes, el tiempo de padecer la enfermedad, el tipo de la alimentación, si ha sufrido alguna crisis, en este caso alguna crisis diabética o alguna crisis hipertensiva. También se le entrevistó al paciente acerca de si sabía lo que es el principio activo, la dosis, el lote, la fecha de caducidad. Se analizó lo que es el botiquín del paciente y las condiciones en que tienen los fármacos. También se hizo la recopilación de las recetas médicas y de todo el historial médico. Tenemos en este caso que los fármacos a tomar del paciente son la metformina de 850 miligramos con fecha de caducidad en febrero del 2026, los sartán de 50 miligramos cuya fecha de caducidad es enero de 2026 y clonazepam de 2 miligramos con fecha de caducidad en marzo del 2026. El registro de los signos del paciente muestran que tuvo una presión arterial elevada en la segunda consulta de 132/77, mientras que en la primera y la tercera consulta estuvieron normales. En lo que es el ritmo cardíaco, vemos que en la segunda consulta hubo niveles
un poco por debajo de lo normal, con 70 pulsaciones por minuto, y en la frecuencia respiratoria todo se mantuvo en orden y normal. En el caso de los niveles de glucosa, como se trata de un paciente diabético, se le realizó una química sanguínea de 3 elementos y una biometría hemática al paciente el día 20 de noviembre del 2024 y se encontraron concentraciones de glucosa de 143 miligramos sobre decilitro. Los valores de referencia son de 80 a 110 miligramos por decilitro, por lo que esto nos indica que se encuentra muy por arriba del rango recomendado, por lo que se educó al paciente y se le inculcó el estar muy al pendiente de todos estos datos, más que nada en los niveles de glucosa, evitar que se eleven demasiado y mantenerlos bajo control. En el caso de los medicamentos del paciente, aquí tenemos la evidencia de los fármacos, en este caso la clonazepam, la metformina y la losartán. En el caso de los formularios, tenemos los 3 formularios que se le realizaron al paciente acerca de sus medicamentos y de todo, en este caso, cómo debe tomarlo, cuánta cantidad debe tomar, las precauciones, los efectos adversos, las interacciones medicamentosas, etc. En el caso del conocimiento del paciente de sus medicamentos, vemos que hay un amplio conocimiento, ya que en 7 preguntas el conocimiento del paciente es suficiente, mientras que en 4 de ellas el conocimiento es bajo, por lo que debemos actuar y debemos educar al paciente para que pueda estar al pendiente de todos estos datos como precauciones, efectos adversos y contraindicaciones, que es una parte muy importante, e igual las interacciones medicamentosas. En la gráfica podemos ver que el paciente tiene un amplio conocimiento de sus medicamentos, pero aún hay aspectos en los cuales se encuentra muy limitado, por esa razón se le hizo lo que es la educación farmacéutica. Y como conclusión tenemos que el paciente conserva un amplio entendimiento sobre la eficacia de sus medicamentos, la dosis y las veces que deben ser administrados diariamente o semanalmente. Se evidencia una carencia de las precauciones necesarias con ese medicamento, las interacciones entre fármacos y alimentos, las contraindicaciones y sus efectos secundarios. Así que se comenzó a detallar esos aspectos donde el conocimiento era limitado. Siempre respeta la fecha de vencimiento, sigue una dieta adaptada a sus condiciones. Además, se le aconsejó sobre cómo utilizar correctamente un botiquín de primeros auxilios. Al realizar la entrevista al paciente se logró una comunicación efectiva, empleando un lenguaje coloquial para un mejor entendimiento y manteniendo siempre el respeto. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.